días tengan todos. Bendecidos sean sus familias, bendecidas sean su descendencia, pero ante todo, bendecido sea nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha permitido estar un día más alabando su nombre, honrando su nombre en este lugar, hablando del amor que Dios nos manifiesta día con día a nosotros y pues a nuestras familias, a nuestras naciones, bueno, al mundo entero. Venimos en este día domingo a hablar de la palabra de Dios, a dar testimonio, a dar fe de que nuestro Dios tiene todo bajo control de nuestras vidas y de lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos a leer este día sobre la palabra de Dios que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, especialmente en un versículo, en el versículo 20. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 20, que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios ministrándonos, hablándonos, quitando vendas espirituales, haciéndonos libres en su verdad, en el nombre de Jesús. Ante todo, pidiéndole perdón por todas nuestras culpas, por todo aquello que hemos hecho, que hemos pensado, que hemos sentido y que no ha sido agradable a nuestro Dios, que al contrario nos separa de la presencia de Dios. En el nombre precioso de Jesús nos cubrimos con la sangre del Cordero, sabiendo que tenemos parte en el reino de los cielos y que nos viene en nuestra vida el perdón de nuestro Dios. Bueno, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20, que dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este versículo forma parte de lo que es la oración que hizo Jesús a nuestro Padre Celestial, pidiendo por sus discípulos que iban a quedar en la tierra, porque Él ya estaba próximo pues a ser crucificado en la cruz del Calvario. Pues aquí Él habla con los deseos más profundos de su corazón. Este evangelio lo escribió pues Juan, que ese era el discípulo menor de todos. Pues este libro lo escribió pues 80 años, aproximadamente 80 años después de que Jesús fue crucificado. Pues estaba dando en esa época que muchos andaban hablando de Jesús, pero Él era uno de los únicos que había quedado vivo en ese tiempo. Entonces, que podía dar fe y testimonio de Él, de lo que había visto, de lo que había oído, porque era el único que quedaba ya de los que había conocido a Jesús personalmente, que habían dado con Él. Pues vino Juan y empezó a escribir el Evangelio de Juan. Y en este capítulo donde habla, precisamente aquí nos habla de la oración de Jesús hacia el Padre, una oración el cual Él le pedía a nuestro Padre Celestial los deseos más profundos que Él que quería para el pueblo que Él había discipulado, que Él había enseñado, que eran sus discípulos. Aquí nos enseña que que tenemos que orar por aquellos. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida? Jesús ahí oró hasta por nosotros, por aquellos que iban a creer a través de la palabra que iban a hablar los discípulos de ese tiempo. Bueno, en aquel momento eran 12 discípulos y muchos que habían oído, escuchado. Ahora somos millones en todo el mundo que hemos creído a la palabra que aquellos un día predicaron en todo el mundo. Así que nosotros también formamos parte de ese pueblo, de ese ejército de Dios, el cual Dios quitó vendas espirituales y nos dio la salvación, nos dio esa convicción de salvación. Entonces el tema es orando por nuestros relevos. Jesús en ese momento oró por aquellos que no habían nacido, como dice en un salmo, que aún por los no nacidos. Jesús oró por los aún no nacidos, que en aquel tiempo pues éramos nosotros los no nacidos. Pues ahora el llamado es, tenemos que orar por nuestro relevo. Nosotros somos los guerreros de este tiempo. Usted, hermano, que está desanimado, que ya no quiere orar, déjeme decirle de que Dios no ha perdido ninguna batalla.
Dios no ha perdido en toda la historia de la humanidad, Él no ha perdido ninguna batalla. Somos nosotros los que nos dejamos vencer por el desánimo, por la tristeza, muchas veces hasta por el desamor de otros. Nos dejamos vencer por la escasez, nos dejamos vencer por la enfermedad. Pero Dios no ha vencido ninguna batalla. Tenemos que abrazar a la palabra de Dios. Tenemos que abrazarla y tenemos que, nuestros pensamientos deben de enfocarse en nuestro Dios, en las promesas que Él tiene, que están escritas en la palabra de Dios. Tenemos que abrazarlas porque dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11:1. Tenemos que, esa palabra, ese versículo se nos tiene que hacer vida, carne. Tenemos que vivirlo día con día. Porque somos nosotros los escogidos de este tiempo. Somos nosotros por los cuales Dios, nuestro Jesús de Nazaret, oró en aquel versículo que decía: también oro por aquellos que han de oír la palabra de estos. Oró por nosotros para que nosotros no nos dejáramos vencer. Hermano, hermana, usted que ha tenido un llamado a servirle a nuestro Dios, no se venza por el miedo. No se venza por la vergüenza de la carne. No se venza por lo que van a decir los demás. Tenemos que tomar las armas. Tenemos que tomar las armas, que es la espada, que es la palabra de Dios. Busquemos a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que empezar a orar por nuestro relevo, por aquellos que no han nacido, por aquellos que están niños, por aquellos que están en el vientre de su madre. Y nuestro Dios ya los escogió para pastores, para misioneros, evangelistas, profetas, para aquellos que van a estar en ministerios como el pastorado, como la intercesión, aquellos que le van a servir a nuestro Dios, aquellos que traen ya el sello, que van a nacer para el servicio de Dios. Así como un día nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre y otros fueron de aquel tiempo, oraron para que nosotros naciéramos con bien, para que aquellos instrumentos de Dios nacieran con bien, crecieran para el servicio de nuestro Dios. Hace mucho tiempo, cuando yo quizás tenía como 5 años, alguien oró por mí. Aún yo creo que ni 5 años, tenía como 1 año. Alguien oró por mí, que oró para que yo estuviera en el ejército de Dios, y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió y aquí estamos sirviendo a nuestro Dios. Pues ahora nos toca a usted y a mí orar por aquellos no nacidos, por aquellos que aún están pequeños. Consagremos a nuestros hijos al servicio de Dios. No importa si en el camino vemos lo contrario, pero oremos para que nuestros hijos sean nuestros próximos relevos, para que aquellos que no tienen quien oren por ellos, para esa niñez perdida, para esa niñez abandonada, para que ellos sean nuestros próximos relevos. Tenemos que orar por aquellos no nacidos y por aquellos niños que ahorita están quedando sin padres en el mundo, y no solo en este país, a nivel mundial. Tenemos que orar por nuestro relevo, para que otro ejército de valientes se levante a pelear la buena batalla, y para que nuevas almas sean tomadas por el Espíritu de Dios para el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:2: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero Dios nos llama al arrepentimiento, para que seamos abrazados por la gloria de Dios, por el reino de los cielos. Hermanos, arrepintámonos de todos aquellos que para nosotros nos parece pequeña cosa, que nadie nos vio lo que sentimos, pero Dios sí vio lo que sentimos. Él sí ve lo que hay en el profundo de nuestros corazones, para que esa oración llegue y trascienda tiempos, trascienda espacios. Usted y yo tenemos que arrepentirnos, hermanos. Si Jesús trascendió cuando Él oró, ahorita solo hemos leído el versículo de 17-20, pero la oración cubre todo lo que es el capítulo 17. Fue una oración que trascendió tiempos, trascendió espacios. Dios en su gran fidelidad la cumplió y la sigue cumpliendo. Pues nuestras oraciones así tienen que ser, tienen que ascender tiempos, tienen que ascender espacios, pero todo va conforme a cómo estemos usted y yo en nuestro corazón. Tenemos un corazón limpio y puro,
Tenemos que, nuestro pensamiento de bien y no de mal, nuestro pensamiento tiene que ser basado en todo lo bueno. No tenemos que andar pensando en mal de nadie ni de nada. Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Cristo, dice la palabra. Pensamientos no inmundos, pensamientos de Cristo. Dice, como volvemos a repetir, tenemos que arrepentirnos primero para que nuestra oración trascienda tiempos, trascienda espacios. Que la oración, cada petición, sea escuchada en el trono de la gracia y sea respondida. Pero eso debe ser conforme a nuestra lealtad con nuestro Dios, conforme a nuestra fidelidad con nuestro Dios, conforme nosotros le honremos con santidad a nuestro Dios. Tenemos que honrar a nuestro Dios, porque a esos Él llama hijos. Él toma, dice la palabra, que Él toma, a quien toma por hijo lo disciplina. Por eso no tenemos que ver en poco la disciplina de nuestro Dios, a lo que muchas veces nosotros llamamos prueba. Muchos dicen, es que estamos pasando pruebas. No, hermano, Dios no le llama prueba, Dios le llama estrategia para que usted crezca en el espíritu, para que usted se forme como guerrero, pero no guerrero pelear con los demás, hacer que otro crea lo que yo creo, pero presionando, como dar golpes en el aire, hiriendo a los demás. No, hermano, tenemos que tomar la espada de la fe, pero orando por los demás, creyendo que Dios lo va a hacer, dando un buen testimonio de paz, llevando palabras de paz, de aliento a los demás, esperando que Dios es el que va a obrar. Dios es el que quita vendas, Dios es el que quita toda incredulidad. Tenemos que dar un buen testimonio, mi hermano. Si usted está pasando momentos difíciles, hermano, es para que crezcamos, para que usted y yo crezcamos y abracemos las promesas de nuestro Dios y creamos que Dios lo va a hacer. Eso es la fe. Que aunque todo esté en contra, Cristo y yo formamos un solo equipo y Él es el que está trabajando en nosotros para que nuestra fe crezca, para que verdaderamente el gozo que da el Espíritu de Dios brille en todo nuestro ser. Y en verdad estemos gozosos en nuestro Dios y no en lo que el mundo da, en los beneficios que el mundo da. Porque vamos a orar por nuestros relevos, hermanos, para que el Señor levante un ejército, para que haya un avivamiento, para que en los próximos tiempos ocurra un avivamiento en cada corazón, en cada mente, para que humillemos nuestra carne negándonos al pecado. Esa es la verdadera guerra que tenemos que levantar. Que si sentimos desprecio, que si sentimos odio, que si sentimos amargura por algo, por alguien, verdaderamente humillemos a nuestra carne y en vez de sentir desprecio, sintamos amor sobre las otras personas, sobre aquel que nos hizo daño. Porque dice la palabra que hasta el más malo ama a sus hijos y le da cosas buenas y lo apoya, lo abraza y lo besa. Pero lo que tiene más peso en el reino de los cielos y para Dios tiene peso es que amemos aquel que nos ha causado daño, porque ahí mismo estamos humillando a la carne que no dé el fruto del desprecio, del odio, porque Dios lo que quiere, que nos amemos. Dice la palabra que nos tenemos que amar unos a otros, amémonos de verdaderamente un amor sincero, no un amor fingido, que cuando vemos al otro hasta le sonreímos, pero es una sonrisa fingida. Eso no tiene peso ante Dios, eso se llama hipocresía. Tenemos que verdaderamente pedirle a nuestro Dios que tengamos un amor sincero, un amor puro, un amor que no guarde caras de desprecio ni de amargura. ¿Por qué vamos a orar por nuestro relevo? Porque es el próximo ejército de nuestro Dios que va a ganar almas. Porque tenemos que orar por nuestro relevo, por los que van a formar parte del ejército de nuestro Dios. Porque, insistimos, porque el mundo se está perdiendo. Tenemos que orar por nuestro relevo para que esa oración trascienda tiempo y espacio y
cómo lo vamos a hacer? Repetimos nuevamente, tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos a nuestro Dios para que esa oración trascienda tiempo, para que esa oración en la cual oramos por nuestros hijos, para que no se pierdan, para que nuestros hijos le sirvan a Dios, para que nuestros hijos sean buenos siervos de Dios, buenos esposos o buenas esposas. Tenemos que ponernos a cuenta primeramente nosotros con nuestro Dios para que esa oración trascienda tiempos y trasciendan espacios. Hay un profeta, como siempre lo hemos hablado, de Isaías. Es uno de los profetas mayores que escribió por grandes cantidades. El libro de él es extenso y lleno de revelaciones, lleno de palabra profética, en el cual nos habló nuestro Dios, en el cual hasta este día se han cumplido. Y, como dijimos anteriormente, Isaías fue querido por muchos reyes, por algunos reyes y también despreciado por otros. Cuando se murió un rey, al cual ese rey quería mucho a Isaías, él en ese tiempo que estaba este rey en vida, él buscaba a Dios, pero no como Dios lo demandaba, él buscaba a Dios. Pero cuando se murió este rey, él empezó a buscar a Dios de una manera sobrenatural, como ya no tenía a su amigo, buscó a Dios. Y fue donde Dios lo subió a otro nivel, donde Dios le mostró muchas revelaciones, donde dice que vio la gloria de Dios y aún los cristales se rompieron, donde él veía la palabra revelada. Nosotros tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que buscar de Dios, aunque la carne no quiera, tenemos que buscar de la palabra, tenemos que leer la palabra de Dios. No hay otro camino. Queremos crecer en el Espíritu, queremos crecer en la fe, tenemos que enfocarnos en Dios y tenemos que abrazar la palabra de Dios leyéndola, no teniéndola abierta en X porción de la Biblia y ahí permanece la Biblia, pero no la leemos. La palabra de Dios obtiene poder cuando nosotros la hacemos viva en nuestra vida, cuando esa palabra de Dios nosotros la empezamos a practicar en nuestras vidas, tanto en cualquier área de nuestra vida. Tenemos que orar por nuestro relevo, porque son los próximos, el próximo ejército que Dios levantará. Su oración es la que Dios escucha. Tenemos que pedir misericordia por estas naciones, por cada nación en la cual vivimos. Los hermanos que están en Perú, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, tenemos que orar por nuestros relevos, hermanos. Hermanos del Perú, tenemos que orar por nuestro relevo. Hermanos de México, tenemos que orar por nuestro relevo, para que esa oración trascienda tiempos y espacios. Así como muchos predicamos, grabamos predicaciones, pues oremos también para que cada palabra dicha que en las predicaciones trascienda tiempos y espacios. Aunque la persona haya fallecido, el predicador ya haya fallecido, esa palabra que siga ministrando almas, liberando, quitando vendas, dando salvación, dando sanidad, oh Señor, gracias Señor. Yo sé que mucha gente que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón, honra y gloria a Él, que Él lo merece porque Él es bueno. Dice la palabra que la palabra de Dios nunca llega vacía. También pues hablamos a todos aquellos que no saben cómo orar. Pues siempre el mismo camino es la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, pidámosle a nuestro Dios que Él nos dé paz y gozo a través de la lectura, porque Dios lo hace. No importa la enfermedad que usted esté pasando, hermano. No importa que usted esté abandonado o abandonada en un asilo. No importa que usted esté en un hospital enfrentando X enfermedad. No importa que usted haya quedado huérfano. Dios le ama, le quiere y quiere bendecirlo y quiere ayudarle, quiere abrazarle, quiere visitarle con su gloria, con poder y majestad, diciéndole que hay más respuestas, que Dios tiene la respuesta a cada situación que usted esté viviendo. Él nunca nos deja solo. Tenemos que seguir orando, hermanos. No tenemos que ver en poco la oración. Siempre hemos hablado que una oración para que Dios la conteste y para que nosotros nos gocemos, nos sintamos felices, ese gozo que viene
viene del cielo. Es cuando recibimos, cuando sabemos que una oración es contestada. La misericordia de Dios es grande, hermanos. La misericordia de Dios trasciende en toda la humanidad, en todo, porque Él es el todo. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, tenemos que doblegar todo fruto de nuestra carne, tenemos que humillar a nuestra carne para que no dé su fruto, porque ese es el verdadero gozo. Buscar a nuestro Dios, estar en la presencia de nuestro Dios. De tanto buscar a nuestro Dios, llega un tiempo que vivimos en la presencia de Dios. Muchas veces dice que orar es como estar, que no le encuentra gusto orar, porque está uno de bla, 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 pero el que no le encuentra gusto es el que no ha orado, no ha derramado su corazón ante Dios, el que no ha sido sincero. Usted y yo tenemos que sentirle gusto a la oración, sentir la gloria de Dios, el abrazo de Dios. Usted puede estar triste, pero después que usted ora, sale la persona más contenta, más gozosa. Tenemos que degustar, tenemos que saborear, tenemos que abrazar la gloria de nuestro Dios a través de la oración. ¿Y cómo vamos a orar? Primero tenemos que pedirle a Dios perdón y leer la palabra de Dios. Como siempre lo hemos dicho, los mejores salmos de David están escritos cuando él se doblegaba ante Dios, buscaba el perdón de Dios, le buscaba desesperado. Así nosotros, hermanos, cuando nos sintamos desesperados, que no encontramos respuesta, busquemos la respuesta en Dios, busquémoslo, porque solo ahí vamos a tener el gozo. Aquí en nuestro país hemos estado enfrentando muchas situaciones naturales, con por ejemplo los temblores. Cada rato el país lo llaman el Valle de las Hamacas, pero de todas maneras la población siempre hay cierto pánico, cierta aflicción. ¿Pero por qué hay aflicción? Porque no hay convicción de salvación. Porque no hay convicción de salvación, no hay seguridad que nuestra alma está segura en las manos de nuestro Dios. Tenemos que orar, hermanos. Si estamos abatidos por la situación del mundo, de la situación conflictiva del planeta, oremos, hermanos. Necesitamos orar para que también incitemos a otros a que la oración forma parte de las armas que Dios nos ha dado. Hace algunos días me dice una señora, hermana, yo veo que las mujeres que salen en la Biblia son mujeres bien valientes. Y se podía mencionarme que son bien valientes. Entonces le digo yo que la valentía nos la da Dios. A cada ser humano la valentía se encuentra en la palabra de Dios. Porque eran las mujeres que habla la palabra de Dios, eran mujeres valientes, porque buscaron el apoyo de nuestro Dios, porque buscaron los brazos de Dios, porque buscaron la presencia de Dios, porque se humillaron, porque se doblegaron. Ese es el llamado que Dios nos hace. Quiere que sus oraciones tengan respuestas. Pues dobleguémonos ante Dios, arrepintámonos. Dios no ve de menos a un corazón arrepentido. Dios lo acoge y le perdona. Y de ahí dice la palabra que no se acuerda de los pecados, se van al profundo del mar. Muchas veces somos nosotros los que estamos recordando lo que hicimos, y si Dios ya no nos perdonó, perdonémonos nosotros también. Dejemos atrás el pecado y busquemos a nuestro Dios. Y ya no practiquemos más el pecado, para que nuestras oraciones trasciendan tiempo y espacio, para que sus oraciones sean escuchadas por nuestro Dios, y Dios las conteste, guardando a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Dice la palabra de Dios que Él escucha la oración del corazón afligido, del corazón quebrantado, del corazón arrepentido. Usted, hermano, hermana, que vive lejos, en algún caserío, en algún cantón, que a los hermanos y hermanos que están escuchando,
esta predicación por medio de la televisión, déjenme decirles que Dios tiene el control de su vida, que Dios le va a proveer. Pero primeramente usted y yo nos tenemos que humillar ante nuestro Dios. Tenemos que dejar aquello que a Dios no le agrada. ¿Y cómo vamos a saber lo que a Dios le agrada? Leamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, pero no leamos solo cuando muchas veces cuentan que abren la palabra de Dios y un versículo. Hermanos, metámonos en la palabra de Dios, naveguemos en la palabra de Dios, seamos expertos en la palabra de Dios, leyéndola y también practicándola, porque ahí es donde está el poder de nuestro Dios, cuando empezamos a practicar lo que la palabra de Dios dice. Cuando le empezamos a temer a nuestro Dios, pues no a temer, a tener miedo que Él nos va a destruir. No, hermano, a temer en el aspecto que el pecado nos separa de nuestro Dios. Dios es la luz, la verdad. El pecado son las tinieblas. Mientras más pecamos, más ennegrecido está nuestro ambiente, nuestro interior. Entre más pecamos y no le tenemos temor a Dios, el temor es de que la luz se va alejando. Y no porque la luz se aleja de nosotros nos alejamos de la luz. Cuando empezamos a ver el pecado y a practicar el pecado sin temor a separarnos de la luz que es Dios, de la salvación se pierde, hermano. La salvación se pierde cuando ya perdemos el temor a Dios, cuando andamos pecando desmedidamente, ya sabiendo que eso es pecado. Estamos abrazando las tinieblas, estamos abrazando la maldición. Dice la palabra que Él nos da a escoger la bendición o la maldición, la bendición o la maldición. Escojamos la bendición, que ahí está la verdad y ahí está la salvación. Dejemos de vivir ya en maldición, abrazando el pecado, abrazando el pecado de nuestros hijos. Tenemos que corregir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. No que muchas veces decimos que los corregimos conforme a la palabra nuestra. Y no lo corregimos a través de la palabra de Dios. Hermano, hermana, usted que nos ve por la televisión, corrijamos a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios. A Dios ninguna carne se eleva. Cuando Dios dice, esto se hace. Aunque sus hijos no hayan tenido una relación personal con Dios, si usted le dice, Dios dice que la mentira procede del padre de mentira, que es el diablo, y usted no debe de mentir porque el que miente es hijo del diablo, él le va a hacer caso. Su hija y su hijo le va a hacer caso, porque no lo dice usted, lo dice Dios. Lo dice en la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Así es que, hermano, si usted le dice, si sabe que sus hijos o su hija o quien sea de que está bajo su cuidado anda de decir mentira, bien claro lo dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad con cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya no sigamos mintiendo, hermano. Tal vez, muchas veces lo podemos ver en poco, que no tiene importancia. Para Dios tiene importancia, porque Dios no es un Dios que va a abrazar a aquel que anda practicando actitudes que no debe de hacer, porque ya lo leímos, ya lo sabemos, y por lo tanto ya no lo debemos de hacer, porque Dios da por hecho lo que prometemos. Si nosotros le prometemos, sabemos, reconocemos que muchas veces hemos mentido y le decimos al Señor, Señor, te prometo que ya no voy a mentir, y nos humillamos y hasta lloramos y seguimos mintiendo. Dice, hemos hablado neciamente, no somos ni hombres ni mujeres de palabra, porque Dios, cuando le prometemos algo, Él lo toma por hecho. Hermana, hermano, usted que le ha prometido a Dios, le prometió a Dios que si le cumplía X milagro, usted iba a servir de por vida. Cúmplalo, porque si no, luego Dios nos toma por necios, que locamente hablamos, que no tenemos palabra. Vienen situaciones difíciles nuevamente, y aunque sigamos prometiendo si Dios sabe que no lo cumplimos,
Es ahí donde Dios toma la decisión si lo hace o no lo hace. Pero Él obra conforme el estado de nuestro corazón. Así es que en su corazón esté saturado de cosas buenas, de palabra de Dios, de buenos pensamientos, de cosas sanas. Desechemos lo inmundo de nuestro ser y verá cómo Dios le responde. Y verá cómo Dios lo respalda. Y verá usted la gloria de Dios. Y cantará y alabará a Dios, pero todo depende cómo estemos ante la presencia de Dios. Tenemos que presentarnos ante Dios como hijos y hijas aprobados ante Dios, para que Él nos abrace con su amor, nos consuele, independientemente de lo que estemos pasando, nos respalde día con día y nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Así dice la palabra. Pero todo depende cómo estemos nosotros, qué tipo de relación tengamos con Dios. Si le buscamos cuando tenemos miedo, si le buscamos cuando por emociones. La relación con Dios debe ser una relación con convicción, constantemente, cada día. Tenemos que buscarla en las buenas y en las malas. Por más bendecido que esté usted, por más que esté en gozo y que todo le sale bien, tenemos que buscar a nuestro Dios. Tenemos que buscarlo. Estemos en la situación que estemos, porque Dios no quiere que le busquemos por emociones, ni por miedos, por angustias. No, hermano, tenemos que tener una convicción. Tenemos que buscarle a Él porque le amamos, porque le necesitamos para seguir viviendo. Porque ¿cómo vamos a transmitir amor a los demás si no vamos a buscarlo a Él, que Él es el amor puro? No podemos transmitir a alguien que no le podemos decir a alguien que le amamos. No podemos transmitir el amor a los demás si no hemos estado antes con nuestro Dios. Si usted y yo no hemos buscado a Dios para transmitir, para tomar, esa agua, ese gozo, esa paz, esa esperanza que solo Dios le da. ¿Cómo yo le puedo venir a predicar a usted? Aunque use las palabras más bonitas, aunque use las palabras más profesionales, ¿cómo le podría yo venir a hablar a usted del amor de Dios, de que Cristo sana, de que Cristo salva, de que Cristo le ama, de que Él está a las puertas, si antes yo no he estado con Él? Para venirle a decir a usted que Dios es el que tiene todo bajo control, que sus hijos están bajo la sombra del Omnipotente, que sigamos orando, no nos cansemos de orar por nuestros hijos, por nuestro relevo, no nos cansemos de orar, que Dios es el que tiene todas las oraciones escuchadas y pronto contestadas. Pero no nos dejemos vencer por nuestras emociones, por la tristeza, o mientras más cerca está la bendición, más las tinieblas quieren influenciarlo para que usted no crea, para que usted se venza. Hermano, los demonios a los que muchos le tienen miedo, los demonios solo son influencias que quieren influenciar nuestra vida para que nosotros nos venzamos, para que nos llenemos de tristeza, para que estemos en depresión, para que estemos en amargura, para que estemos ahí de incrédulos. Pero de nosotros es la decisión, hermano, si creer o dejar de creer, o si de buscar de Dios o no buscarlo, o estar triste, de renunciar a la tristeza, o llenarnos de gozo de nuestro Dios. De nosotros depende elegir qué queremos. Pero si nosotros en la carne estamos débiles, no, pero vamos a agarrar la tristeza y la vamos a abrazar y no la vamos a dejar ir. Dice la palabra de Dios. Dice, porque yo he orado para que tu fe no falte. Hermanos, entremos en ese ejército de orar por otros. Porque Dios es el que es el galardonador de lo que hacemos, del trabajo que hacemos para el reino de los cielos. Él nos dio lo más grande, que es la salvación de nuestra alma. Si usted y yo morimos, el reino de los cielos no tiene pérdida, tiene ganancia.
Pero aquí ahorita si estamos vivos usted y yo, es para predicar con nuestro testimonio, es para servirle a nuestro Dios, es para renunciar al pecado. Mire, usted amigo, amiga, puede tener toda la empresa, todos los beneficios, las cuentas de banco llenas de ceros, ¿verdad? Uno y muchos ceros ahí. Pero ¿sabe qué, hermana, hermano? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no va a encontrar la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera paz. Porque el único que puede llenar se llama Jesús de Nazaret. Muchos están en situaciones difíciles pero internas. Sonríen pero en realidad están tristes. Muestran felicidad pero en verdad están con una tristeza profunda. Hermano, esa tristeza profunda, el único que le puede ayudar, le puede ministrar todo eso, lo puede liberar de toda esa situación de tristeza, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que venció en la cruz del Calvario a todas las tinieblas y a todas las influencias habidas y por haber. Él, abracémonos a Él, enfoquémonos en Jesús de Nazaret, que Él es el que venció a las tinieblas, porque fue Él el que pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Es Él el que pagó el precio. Nunca sabremos, dice una alabanza, qué precio tan grande pagó nuestro Jesús en la cruz del Calvario. Pues Él es Jesús de Nazaret. Él es el que venció a todas las tinieblas. Él nos hizo ya victoriosos a nosotros. Pero también nosotros tenemos que poner en práctica las armas que Él nos ha dado. La palabra de Dios, ponerla por obra. Que de nuestra boca salga palabras de bendición, mas no de maldición. Que de nuestra boca sea palabras de esperanza, no críticas, no condenaciones. No criticar al que no está enfrente de uno. No hablar en mal de la gente. Somos nosotros de que nuestra boca tiene que salir palabra de bendición. Porque nuestro corazón debe estar lleno de buenos pensamientos y de buenos deseos hacia los demás. Pero eso se adquiere, hermano, orando por aquellos más necesitados. ¿Y sabe quién es el más necesitado? Aquel o aquella que a usted lo ofendió, aquel o aquella que a usted lo humilló. Por ellos tenemos que orar, hermano. No, ahí usted y yo estamos creciendo. Estamos aplicando misericordia. Estamos imitando al Dios de la misericordia. Estamos siendo misericordiosos. Si hacemos esto, de orar por aquellos que nos ofenden, que nos humillan, etcétera, etcétera, por aquellos que a usted lo han hecho llorar o le han hecho llorar, por ellos tenemos que orar. Si usted hace eso, usted está ganándose una sonrisa de nuestro Dios. Usted está ganando una bendición de nuestro Dios. Usted está creciendo espiritualmente. Usted le está dando de patadas a las tinieblas, porque ahí usted está humillando a las tinieblas, a las influencias. Usted se está dejando llevar por el Espíritu de Dios cuando usted ama y ora por aquellos que a usted lo han dañado. Por aquellos que tenemos que orar por aquellos que ni conocemos. Muchos han orado por nosotros, por gente que ni nos conoce, pero Dios les ha escuchado. Dios ha escuchado esas oraciones, han trascendido tiempos y espacios. Seamos nosotros, hermanos y hermanas, amigos y amigas, seamos nosotros aquellos de ese ejército que nuestras oraciones trascienden tiempos y espacios. Pero como le volvemos a repetir, todo depende de cómo estemos usted y yo de nuestro corazón. Dios responde, Dios no miente, Dios cumple las promesas. Cada promesa que Dios nos hace a través de la palabra, Dios la cumple. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo creo en ese versículo, porque Dios ha sido fiel y lo ha cumplido. Así que en el nombre de Jesús, si usted está pasando una situación difícil, una enfermedad, abusos, muchas veces eso no se dice. Cuando se pasan abusos, oremos y pongámonos a cuentas con Dios
que Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro ayudador. Él nunca llega tarde. Oremos por aquellos que están sufriendo abusos. Oremos para que sean valientes y denuncien a su agresor, porque para eso están las leyes. Las leyes no se hizo para el fiel, para el que anda conforme a la palabra de Dios. Las leyes se hicieron para aquellos que las están transgrediendo. Tenemos que orar mucho para que todos nos llenemos de valentía. Y la valentía solo la vamos a adquirir a través de la palabra de Dios. Esa es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo respalda su propia palabra. El Espíritu Santo respalda lo que ha venido de Él, de nuestro Dios. Así que leamos la palabra de Dios. Oremos para que tengamos conocimiento de nuestro Dios, quién es Él. El poderoso, el tan santo de Israel, el que todo lo puede, el que nunca ha sufrido ninguna derrota. Abracemos, sepamos, busquemos en la palabra para que nos llenemos de conocimiento de Él. Que Dios nos acoja bajo su sombra. Nada nos va a pasar. Y si las situaciones que podamos pasar es para que usted y yo crezcamos. Para que usted y yo crezcamos, pasemos a otro nivel. Para que usted y yo formemos parte de aquellos que si le creímos a nuestro Dios, para que nuestra fe crezca. Tenemos que mantener siempre en el curso del Espíritu Santo. Tenemos que transmitir que nuestro Dios existe y es nuestro Dios el que nos llena de su amor y de su gozo. Tenemos que estar en un mismo espíritu unos con otros. En un mismo espíritu unos con otros. Para que nuestras oraciones trasciendan tiempo y espacio. Que sea Dios quien respalde cada oración de nuestras vidas, pero eso va a pasar si estamos todos en un mismo espíritu, si nos ponemos de acuerdo, todos, juntos, unánimes, dice la palabra. Tenemos que estar todos unidos, no hablando unos de otros, no estando en desacuerdo. Nuestro mapa es la palabra de Dios. Tenemos que llevar a otros a Cristo. Ese debe de ser nuestra tarea, llevar a otros a Cristo, que permanezcamos en el amor y en la presencia de Él siempre, siempre, que la presencia de Dios sea nuestro estandarte, que la luz de Cristo sea la que brille en nosotros y que sea Dios quien responda todas sus oraciones, todos sus deseos, todo aquello que se le ha dicho a Dios en secreto, Dios lo va a responder. En el nombre precioso de Jesús, Dios nos responde porque Dios no miente, pero todo depende del estado de nuestro corazón. Oremos por aquellos que nos han dañado y Dios es el que se encargará de sanar nuestro corazón y bendecir a aquellos que están en pobreza, que están pasando situaciones difíciles. Si usted y yo, si muchas veces nos encontramos en tiempos de refrigerio, que ya pasaron todos los problemas, nos encontramos en tiempos de refrigerio, porque verdaderamente vienen tiempos de refrigerio en nuestra vida. En ese tiempo es tiempo de agradecerle a nuestro Dios, es tiempo de orar por otros, es tiempo por orar por aquellos niños que están pasando momentos difíciles, es tiempo de orar por aquellas familias que no tienen que comer, es tiempo de orar por todos aquellos niños que se han quedado huérfanos, que están sufriendo abusos, es tiempo de orar por aquellos ancianos que están en los asilos, sufriendo abandono, sufriendo maltrato. Es tiempo de orar por aquellos que tienen necesidades de cualquier tipo que estos sean, hermanos y hermanas. Es tiempo de que todos nos enfoquemos en que la oración puede ser trascendida en tiempo y espacio, que nuestra oración trascienda, que trascienda límites, pero como todo depende el estado de nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar limpio de toda tiniebla, de cualquier influencia negativa que quiera estorbar y quiera poner estorbo, porque recordemos que entre más cerca está la bendición es cuando las influencias quieren apartarnos de nuestro Dios con situaciones pequeñas. Muchas veces las podemos ver nosotros sin importancia, pero no, hermanos, tenemos el compromiso, usted y yo, de negarnos a cualquier influencia que quiera venir a nuestra vida. Usted y yo formamos parte de un grupo de hombres y mujeres de valor que Dios nos ha escogido. Estamos sellados con el Espíritu Santo.
Así es que les animo a seguir adelante, a buscar de Dios, aunque la carne se niegue, a buscar de Dios, que aprendamos a gobernar nuestra carne, negarnos al pecado y que la gloria de Dios los visite uno a uno y cada vez que queramos, las tinieblas nos quieren engañar, miremos al cielo. Él no ha perdido ninguna batalla. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. En el nombre precioso de Jesús los bendigo y que la gloria de Dios los visite, los abrace. En el nombre de Jesús, amén.